inteligencia artificial no puede ser únicamente qué es capaz de hacer, sino qué cosas no debe hacer la inteligencia artificial. La historia demuestra que toda revolución tecnológica genera enormes beneficios, pero también genera riesgos, grandes riesgos considerables cuando carece de controles adecuados. Entonces no es dignidad, no es inteligencia artificial ni la inteligencia artificial desbordada de ninguna manera. Tenemos que nosotros mirar muy bien cuáles son los riesgos que esto genera y de qué manera ataca al ser humano, al ser humano que en última debe ser el destinatario de los beneficios de ello. La inteligencia artificial puede contribuir a mejorar los sistemas de salud, optimizar la educación, fortalecer la productividad empresarial, ampliar el acceso a la información y facilitar la prestación de servicios públicos. Sin embargo, evento de formación y capacitación FDK, Barranquilla Internacional de Confamiliar, 11 y 12 de junio del 2026. Aquí estamos a escucharnos una conferencia de un expresidente de la Corte Constitucional. Y la desigualdad termine aún más excluida y aún Esta es la más parte 2 de la conferencia. Muchas veces nosotros no reconocemos porque se vuelve paisaje. Precisamente por todo lo que les he dicho, la Corte Constitucional en sentencia T323 de 2024 recordó que la incorporación de estas tecnologías debe estar siempre subordinada a la protección de los derechos fundamentales. Esto es importantísimo. Ustedes habrán tenido experiencia, yo tengo 2 vivencias que se las puedo relatar aquí. Algún magistrado de una alta corte le pidió a la inteligencia artificial que le ayudara a hacer una sentencia. La inteligencia artificial le proyectó la sentencia, sin problema en ninguna clase. Lo curioso es que la sentencia del magistrado citaba como fuente una sentencia que jamás había producido. Es decir, la inteligencia artificial llegó a imaginar. Esas son las enormes asincronías de la inteligencia, hablando de inteligencia. Y al final el magistrado se le borra una palabrita que decía: ¿en qué más le puedo ayudar? Él entregó la sentencia en estas condiciones. Uno se imagina la tutela que se vino porque dijo: esto no lo hizo usted. Mire los problemas grandes. Esa sentencia es como en aquella película El Regreso al Futuro. Esa sentencia no la conocemos, no se ha dictado nunca. Y segundo, ese cuento de en qué más le podemos ayudar. Yo no vine a que usted dictara sentencia en las condiciones. Sentencia de una Suprema Corte en Colombia. Eso es muy grave. Me protestó el día por un trabajo. Aquí he oído decir está como que copia la en la fila, no de la palabra a los centímetros de la uno. Y él decía aquí sentado: ¿qué tiene de malo que yo diga que la inteligencia artificial me ayudó? ¿Qué es eso de malo? ¿Qué tiene de malo que yo diga: mire, yo acudí a esta fuente, acudí a esta otra y entre ellas la inteligencia artificial? Digámoslo, confesémoslo. Lo grave es cuando yo quiero presentar. Hay mucha gente trabajando ahí. De la inteligencia artificial. Además le dicen: haga esto. Es engaño, eso es falsía, no tiene sentido. Sí, bueno, anda mi Y carta, entonces, falta en una situación de esas, alguien que protestó justamente por un trabajo que se ha hecho con los inteligencia artificial, le dio por buscar algo sobre el tema de la Constitución Política de 1991. Y aterres esta perla de la inteligencia artificial. El 95% de la Constitución Política de Colombia fue hecha por la inteligencia artificial. ¿Tienen ustedes esta anécdota? Claro, eso significa, repito de nuevo la película de Viaje al Futuro, eso significa que los constituyentes entonces lo que hicieron simplemente fue actuar de inteligencia, eso de tenernos una constitución que yo fui, la elaboré y luego la presenté como mía, solamente hasta ahora se advierte que es inteligencia. Eso no es cierto. Es para que nosotros miremos las grandes paradojas que esto tiene. Decir que los constituyentes vinieron a esta época para hacer la constitución que finalmente yo le trajeron es una barbaridad, pero yo menciono eso simplemente es para la cautela. Dije que los iba a sacar del espacio, comodidad, para la cautela que hay que tener con esos temas. Pues bien, la sentencia T323 de 2004 lo que hizo fue advertirle a los ciudadanos, no a los abogados, no a los ciudadanos, que la inteligencia artificial puede preservar sesgos,
La inteligencia artificial puede tener alucinaciones, hay alucinación en inteligencia artificial, errores de información, respuestas discriminatorias o resultados imposibles de explicar adecuadamente, como el que yo les digo, que la inteligencia dice que la Constitución del 91 fue el 95% hecho por la inteligencia artificial, es decir, que los constituyentes del 91 fueron unos desocupados. Esto no puede mirarse de esa manera. Por esta razón, dice la Corte, ninguna herramienta tecnológica puede sustituir la racionalidad. Perdónenme que les insista en esto. Ese cuentico de que esto es inteligencia artificial, yo todavía no lo acepto con conformidad. La inteligencia humana es irreemplazable. Es imposible encontrar que una máquina, que un programa, que una plataforma sienta, sufra, llore, tenga esperanza. Es imposible que una inteligencia artificial tenga fe. Es imposible que una inteligencia artificial le suceda lo del ser humano. No hay nada más profundo que la piel, decía un poeta sudafricano, y yo no puedo llevarle eso justamente como un discurso de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es importante no dejemos sustituir la racionalidad humana cuando está en juego los derechos fundamentales, sobre todo. Miren ustedes cómo un magistrado dejó sustituir su racionalidad por inteligencia artificial y quedó en el más absoluto ridículo. Este debate no es teórico. Hoy los sistemas de inteligencia artificial ya participan de decisiones que afectan directamente la vida de millones de personas. Determinan qué información vemos en Internet, qué productos consumimos, qué oportunidades laborales recibimos, quién accede a determinados beneficios y en algunos países incluso influyen en decisiones relacionadas con la seguridad, la vigilancia, la administración de justicia. Miren hasta dónde llega la inteligencia. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que estas tecnologías pueden afectar derechos tan importantes como la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la educación, la salud, la igualdad. El artículo más hermoso que ustedes encuentran en la Constitución Política de Colombia es el artículo 13, que habla de igualdad. No hemos podido todavía llevar a buen destino lo que significa igualdad. Esta es una sociedad muy desigual y si nosotros a ello le metemos todos estos algoritmos que terminan siendo en últimas instrumentos que copian una realidad, pues vamos a tener muchos más problemas si nosotros no le prestamos atención a ello. Uno de los mayores riesgos se encuentra en los sesgos algorítmicos, les decía. El sistema de inteligencia artificial aprende a partir de datos históricos. Si esos datos contienen prejuicios o desigualdades sociales, los algoritmos pueden reproducirlos, incluso ampliados los prejuicios y ampliados todavía las desigualdades humanas. Una inteligencia artificial entrenada con información sesgada puede discriminar a las mujeres, puede discriminar a las minorías étnicas, las personas en condición de discapacidad o grupos históricamente marginados sin que exista una intención discriminatoria explícita. Simplemente es un resultado del algoritmo como se trae. El problema no es únicamente tecnológico, el problema es profundamente humano. Directores de cajas, funcionarios de cajas. Yo estoy haciendo tanto énfasis en este discurso o en esta presentación, no le digamos discurso, es por eso. Tenemos 42 cajas de compensación. Yo tengo para mí, es un extraordinario sistema, el sistema de complementación de la seguridad social. Pero óigame eso, las 42 cajas de compensación tienen como destinatarios a 20 millones de colombianos. Miren la importancia que nosotros le prestemos atención a esto y nos han dado claves muy importantes en las conferencias que han pasado por acá. Por ello, la discusión contemporánea ya no gira exclusivamente alrededor de la innovación, sino alrededor de la gobernanza de la innovación. La pregunta que enfrentan los gobiernos, las empresas, las organizaciones sociales como las nuestras, es cómo aprovechar el enorme potencial de la inteligencia artificial sin sacrificar valores fundamentales que sustentan nuestra democracia. La respuesta parece ser emergiendo de la claridad en la jurisprudencia constitucional
constitucional como de los organismos internacionales, ¿qué se ha dicho? La inteligencia artificial debe desarrollarse bajo principios de transparencia, 1, responsabilidad, 2, control humano para la inteligencia artificial, no discriminación y protección de la privacidad. Pues no tenemos privacidad, imagínese usted la inmensa lucha por la intimidad y ya tenemos invadida nuestra intimidad. La tecnología debe ser explicable, sus resultados deben poder ser acreditados, sus decisiones deben poder ser cuestionadas y siempre debe existir un ser humano responsable de las consecuencias que produzca. En últimas, el desafío no consiste en construir máquinas cada vez más inteligentes. El verdadero desafío consiste en preservar sociedades cada vez más humanas, porque una tecnología que aumenta la eficiencia pero reduce la libertad, que mejora la productividad pero vulnera la igualdad, que acelera los procesos pero desconoce la dignidad de las personas, deja de ser una herramienta de progreso para convertirse en una amenaza para la democracia. Por eso, el límite de la inteligencia artificial no será la capacidad de procesamiento ni la velocidad de los avances tecnológicos. Su límite será y debe seguir siendo la dignidad humana. Allí donde una decisión automatizada comprometa la igualdad, la libertad, la privacidad y el debido proceso, deberá prevalecer siempre la protección de los derechos humanos. Ese es el principio que orientará el futuro de la innovación y la condición indispensable para que la inteligencia artificial constituya nuevamente y realmente el bienestar y el desarrollo de nuestra sociedad. He agotado el segundo tema. Permítanme repetir el tercer tema brevemente